La ciudad sin nombre. Tan pronto me acerqué a la ciudad sin nombre supe que estaba maldita. Viajaba por un árido valle bajo la luz de la luna y a lo lejos la vi brotar de la arena como un cuerpo sin vida sobre una tumba mal hecha. El miedo habló sobre las piedras envejecidas de esta vestusta sobreviviente del diluvio, bisabuela de la pirámide más antigua, y una aura invisible me repelió, como invitándome a huir de los antiguos y siniestros secretos que ningún hombre debería conocer y que solo yo me había atrevido a ver. En los remotos desiertos de Arabia yace la ciudad sin nombre, derruida y descompuesta, casi sepultada por el polvo de incontables eras. Así debió haber sido incluso antes de que se levantaran las primeras piedras de Memphis o se cosieran los ladrillos que le dieron cuerpo a Babilonia. No existe una leyenda tan antigua que pueda darle nombre, o siquiera recordar que siempre estuvo viva, pero de ella se habla alrededor de las fogatas y se murmura en las tiendas de los jeques. Y es así que todas las tribus y hombres le rehuyen sin saber muy bien por qué. Fue este lugar que apareció en los sueños de Abdul, el poeta loco. Le inspiró a cantar aquella noche su inexplicable copla. Que no está muerto lo que puede yacer eternamente y en épocas extrañas. Incluso la muerte puede morir. Debía haber sabido que existía una buena razón para aquellos rumores y extraños relatos acerca de la ciudad sin nombre, la ciudad a la que todos temen, pero nadie ha visto. Y, sin embargo, desafié las creencias populares y me adentré con mi camello en el desierto inexplorado. Solo yo la he visto. Y es por eso que ningún otro rostro exhibe tanto terror como el mío, y ningún otro hombre tiembla como yo cuando el viento de la noche agita con fuerza las ventanas. Cuando la encontré, desde la espantosa quietud de su sueño inagotable me miró, helada por los rayos de una luna fría y en medio del calor del desierto. Cuando me devolví la mirada, olvidé mi triunfo por descubrirla y me detuve con mi camello a esperar el amanecer. Esperé durante horas, hasta que el occidente se tiñó de gris y las estrellas se desvanecieron, y hasta que el gris se convirtió en un resplandor rosa esbozado por un hilo dorado. Entonces escuché un suplido y vi una tormenta de arena que se agitaba entre las piedras antiguas, a pesar de estar el cielo despejado y las vastas extensiones del desierto. En calma, de repente, sobre el lejano horizonte apareció la radiante silueta del sol. La vi a través de las nubes de arena que bailaban sobre el suelo, y en mi estado febril creí escuchar un armonioso estruendo metálico saliendo de alguna profundidad remota para hacer lugar al disco ardiente, como lo hace Menón, desde las orillas del Nilo. Mis oídos zumbaban desde la imaginación, bullían mientras atravesaba lentamente la alfombra de arena, conduciendo mi camello hacia ese lugar de piedra sin voz, tan antiguo que ni Egipto ni Meroe lo recuerdan, ese lugar que solo yo, entre todos los hombres, había visto. Recorriendo las ruinas de las casas y palacios me pregunté, y no encontré respuesta, si fueron hombres quienes construyeron y habitaron esta ciudad hace tanto tiempo, ansiaba encontrar alguna inscripción o grabado, cualquier señal de que el misterioso lugar había sido obra humana. Su antigüedad era malsana, y tenía ciertas proporciones y dimensiones que me resultaban por completo desagradables. Con las herramientas que llevaba, me abrí camino entre los muros de los edificios extintos, pero el progreso era lento y no revelaba nada significativo. Cuando la noche y la luna volvieron, un viento helado trajo consigo un nuevo halo de terror que me incitaba a dejar de inmediato la ciudad. Y cuando salía entre los muros buscando refugio para pasar la noche, una ligera tormenta de arena se formó tras de mí, soplando entre las piedras grises a pesar de que la luna brillaba y el desierto yacía apacible. Me desperté de un horrible sueño justo al amanecer. En mis oídos retumbaba un repique metálico y vi el sol asomándose rojizo a través de las últimas ráfagas de una pequeña tormenta de arena que se cernía sobre la ciudad sin nombre, contrastando con la tranquilidad del resto del paisaje. Una vez más, me aventuré al interior de aquellas inquietantes ruinas que exigían sobre el desierto como un ogro bajo de una manta. Una vez más, cabe en vano buscando reliquias e indicios de una raza olvidada. Al mediodía descansé y en la tarde pasé mucho tiempo boceteando muros, calles y siluetas de edificios moribundos. Supe entonces que la ciudad había sido imponente y magnífica, y me pregunté de dónde provenía su grandeza. Imaginé el esplendor de una época tan remota que ni la caldea podría recordarla, y pensé en Sarnat, el condenado, que habitaba en la tierra de Emnar, cuando la humanidad era joven, y en Ib, que fue detallada en piedra gris, mucho antes de que existiera la humanidad. De repente, cuando llegué a un lugar donde el techo de rocas se elevaba sobre la arena, formando un pequeño acantilado, allí vi con alegría lo que parecían prometedores indicios de un pequeño pueblo ante el diluviado. En una de las caras de la estructura podía verse bruscamente labradas pero inconfundibles
las fachadas de un conjunto de casas o templos de roca, pequeños y achaparrados, cuyo interior podría albergar secretos de épocas incalculables, aunque la inclemencia del viento desértico hubiera erradicado cualquier escultura exterior. Las rendijas eran pequeñas y estaban obstruidas por la arena del desierto. Finalmente logré despejar con una pala y me deslizé a través de ella, cargando una antorcha para revelar cualquier misterio que aguardara adentro. La caverna era, en efecto, un templo y conservaba muchos vestigios de la raza que había vivido y adoraba allí. Muchos antes de que el desierto fuera tal, había altares, pilares y sepulcros primitivos, todos curiosamente bajos. No encontré esculturas ni frescos, pero sí muchas piedras moldeadas artificialmente en símbolos peculiares. El salón era extremadamente bajo, y apenas si podía más que arrodillarme, pero el área era tan grande que mi antorcha no bastaba para iluminarla toda. Me estremecí al descubrir en un rincón altar y figuras espeluznantes que surgían ritos de una naturaleza terrible e inexplicable, y me pregunté qué tipo de hombres pudieron haber frecuentado semejante santuario. Cuando hube escudriñado por completo el lugar, me arrastré de nuevo hacia afuera, ávido por descubrir los misterios escondidos tras las demás puertas. Había caído ya la noche, pero las cosas que vi hacían la curiosidad más fuerte que el miedo, así que no vi las largas sombras proyectadas por la luz de la luna que habían logrado intimidarme cuando por primera vez vi la ciudad sin nombre. Bajo el crepúsculo, despejé otra vez las entradas y con una nueva antorcha me arrastré hacia adentro. Encontré piedras y símbolos, pero nada más contundente que lo que hallé en el primer templo. El lugar era tan bajo como el primero, aunque mucho más estrecho, y terminaba en un pasaje muy angosto al final del cual se alzaba un sagrario oscuro y críptico. Estaba escudriñado el tabernáculo cuando el sonido del viento y el lamento de mi camello rompieron el silencio, y me apresuré a investigar qué podría haber perturbado a la bestia. La luna resplandecía vívidamente sobre las arcaicas ruinas, iluminando una densa nube de arena que parecía arrastrada por una fuerte, aunque menguante, corriente de aire proveniente de la cima del acantilado. Supuse que había sido aquella brisa fría y arenosa lo que había inquietado a mi camello, y me disponí a buscarle un mejor refugio cuando pude ver que no había vestigio alguna en lo alto de la roca. Me sentí turbado y atemorizado de nuevo, pero inmediatamente recordé las ráfagas de viento que había visto elevarse repentinamente al amanecer y al atardecer, y asumí que podría ser algo normal en aquel misterioso lugar. Resolví que podría venir de alguna fisura entre las rocas, conectadas con alguna de las cuevas, y contemplé el movimiento turbulento del nubarrón esperando ver con su origen. Pronto descubrí que provenía de un agujero negro en uno de los templos ubicados hacia el costado del sur, tan lejos que casi no podía verse. Atravesando la asfixiante nube de arena, llegué a él. Parecía ser más grande que los otros y su entrada estaba más despejada. Había entrado inmediatamente si la terrible fuerza del viento helado no hubiera casi apagado mi antorcha, arrojándome con fuerzas por la puerta oscura y suspirando misteriosamente mientras agitaba la arena y paseaba por las extrañas ruinas. Pronto empezó a apaciguarse y paulatinamente retornó la calma, pero una presencia parecía acechar entre las piedras espectrales de la ciudad, y cuando miré hacia arriba, la luna pareció temblar como reflejada en aguas inquietas. Tenía más miedo de lo que podía explicar, pero no lo suficiente como para saciar mi sed de asombro. Así que tan pronto como el viento se calmó, crucé la rendija y me entré en la cama oscura. Tal como lo sospeché, este templo era más grande que las anteriores y parecía ser una caverna natural por la brisa que soplaba desde lo profundo de su interior. Era más alto, así que pude ponerme de pie, pero las piedras y altares eran tan pequeños como los que había encontrado antes. En el techo y los muros pude ver por primera vez algunos rastros de arte pictórico de alguna raza antigua, curiosos trazos ondulados que se habían desvanecido casi por completo. Y en dos de los altares vi con creciente excitación el laberinto de líneas curvas bien talladas
Sosteniendo mi antorcha en alto, me pareció que la forma del techo era demasiado regular para ser natural, y me pregunté sobre qué habían trabajado los primeros labradores de aquella piedra prehistórica. Su habilidad ingenieril debía haber sido prodigiosa. Entonces la antorcha fulgió con mayor intensidad y me reveló lo que había venido a buscar, la entrada a esos remotos abismos de donde había soplado el viento feroz y repentino. Casi me desmayó al descubrir que se trataba de una pequeña y sencilla puerta artificial, cincelada directamente en la fuerte roca. Acerqué la antorcha y pude ver un túnel oscuro del techo bajo y arqueado, en el que se extendía un trayecto agreste de pequeños y numerosos escalones que descendían abruptamente. Por entonces no sabía si eran escalones o siempre estribos de una caída precipitada. No sabía si, no sabía si mi mente se había sumido en un remolino de pensamientos descabellados y me pareció que las palabras y advertencias de los profetas árabes habían atravesado el desierto desde las antigüedades de los hombres y llegado a mis oídos en medio de la enigmática urbe que ningún otro hombre se había atrevido a visitar. Sin embargo, no hube sino un instante a tres de atravesar el portal y empezar a avanzar por el pasillo con los pies por delante, como quien baja por una escalera. Solo en la embriaguez y el delirio podría cualquier otro hombre descender como yo lo hice. El camino de bajada por el angosto pasadizo parecía infinito y la antorcha que sostenía sobre mi cabeza no lograba alumbrar a las profundidades desconocidas a las que me arrastraba sin parar. Perdí la noción del tiempo y olvidé consultar mi reloj, atónico al imaginar la distancia abismal de mi recorrido. Cambiaron la dirección e inclinación de los peldaños y alcancé luego a un largo paso a nivel, de techo tan bajo que no podía ni arrodillarme. Lo atravesé y encontré al final otro camino de escalones. Todavía me arrastraba hacia abajo cuando mi antorcha se apagó por completo. No creo haberlo notado de inmediato, pues me encontré luego sosteniéndola en lo alto, como si el fuego no se hubiera extinto. Había perdido el equilibrio por causa de este instinto de predilección por lo extraño y desconocido, que me había convertido en un vagabundo en la tierra, perseguidor de lugares lejanos, antiguos y prohibidos. En la oscuridad recordé algunos textos de acervo demoníaco que atesoro en mi mente. Frases escritas por el loco Al-Hazred, párrafos de las pesadillas apócrifas del Damnatio y líneas infames del delinerante poema de Metz. Murmuré extractos insólitos acerca de Afrasiab y de los demonios que flotaban en el Oxus. Recité una y otra vez la frase célebre del Lord Dunsany, la irreverente oscuridad del abismo. Y cuando se acentuó la inclinación de los estribos, entoné algo de Thomas More, hasta que el terror me impidió proferir una sola palabra más. Un depósito de oscuridad negro como caldero de bruja, cuando lleno de pócimas lunares bajo el eclipse de esteladas, inclinado fraguando mis pisadas en lo profundo del abismo vi, abajo, tan lejos como la vista alcanza, las lindes de la cima, como el vidrio lisas bañadas de barniz nuevo, bruno en el mar de la muerte arroja, fatal a la fangosa costa. En el tiempo se había desvanecido casi por completo el alcanzable de nuevo la pernicie y el recorrido. Me encontré entonces en una habitación ligeramente más alta que los extraños templos que descansaban por encima de mi cabeza, tan incalculablemente lejos. No podría ponerme completamente de pie, pero podía erguirme fácilmente sobre mis rodillas y en la oscuridad me arrastré azacarosamente de un lado a otro. Pronto supe que estaba en un pasillo estrecho y en cuyas paredes se alineaban las cajas de la madera pulida con frentes de vidrio. Considerar las implicaciones de la presencia de tales materiales en semejante abismo paleozoico me hizo estremecer. Las misteriosas cajas que parecían dispuestas a cada lado del pasillo en intervalos regulares eran alargadas y horizontales, asquerosamente similares a los féretros en forma y tamaño. Intenté mover dos o tres para examinarlas mejor, pero descubrí que estaban firmemente cerradas. Noté que el pasillo era largo, así que avancé torpe y rápidamente arrastrándome a una carrera lenta que cualquier espectador hubiera encontrado espantosa. De vez en cuando cruzaba de un lado a otro para sentir lo que me rodeaba y estar seguro de que las paredes y las filas de casas se extendían aún hacia adelante. El ser humano tan acostumbrado al pensamiento visual que olvidé por un instante.
No sé en qué momento mi fantasía se tornó en una visión real, pero gradualmente apareció un resplandor frente a mí, a lo lejos, y entonces pude astirbar las siluetas borrosas del pasillo y de las cajas, reveladas por una fosforescencia subterránea desconocida. Por un instante, bajo la tenue luz que me alumbraba el camino, todo me pareció ser exactamente como lo imaginé. Pero a medida que avancé mecánica y torpemente por el corredor, y que la luz se hacía cada vez más fuerte, entendí que mi imaginación se había quedado corta. Este lugar no era un mausoleo de crudeza, como los templos que había visitado antes, sino un monumento del más magnífico y exótico arte. Diseños y dibujos ricos, vivos y fantásticos, formaban un mural de líneas y colores indescriptibles. Las urnas eran de una extraña madera dorada, con apliques de un vidrio exquisito, y contenían los cuerpos momificados de criaturas que parecían salidas de las más grotescas y caóticas pesadillas humanas. Es imposible explicar la existencia de estas monstruosidades. Tenían aspecto reptil, con siluetas que parecían a veces de cocodrilo y a veces de foca, pero escapaban a todo lo desconocido por naturalistas y paleontólogos. Tenían el tamaño y nombre de talla pequeña, y sus patas delanteras vendían pies delicados y claramente flexibles, curiosamente similares a las manos humanas. Pero lo más extraño de todo eran sus cabezas, cuya forma violaba todos los principios biológicos conocidos. Con nada podían compararse. Consideré sin éxito posibles semejantes con gatos, perros bulldog, míticos sátiros y seres humanos. Ni tuvo tan colosal y protuberante frente. Sin embargo, eran los cuernos y la falta de nariz, así como la mandíbula de cocodrilo, los que excedían todas las categorías establecidas. Por un momento, dudé de la existencia de las momias y sospeché que se trataban de ídolos creados artificialmente, pero pronto concluí que en efecto pertenecían a alguna especie de paleógeno que habían habitado la ciudad sin nombre cuando aún estaba viva. Para el colmo de la extravagancia, la mayoría estaban ataviadas con trajes de las más finas telas y adornados con lujosas piezas de oro y metales brillantes desconocidos. Esas criaturas rastreras debieron haber sido importantes a juzgar por el protagonismo que se les daba en medio de los complejos diseños del techo y paredes. Con una habilidad inigualable, el artista los había plasmado en su propio mundo, de las ciudades y jardines acordes a sus dimensiones. Yo no podía sino pensar en su historia ilustrada, que era una alegoría, una onda del progreso de la raza que les habrá. Estos seres, pensé, fueron para los hombres de la ciudad sin nombre lo que la loba fue para Roma, o lo que algún tótem o una bestia es para una tribu indígena. Observando todo esto, me pareció que podía descifrar someramente una magnífica epopeya acerca de la ciudad sin nombre. La historia de una poderosa metrópoli costera que dominó el mundo antes de que África se rebalara sobre las olas, y su lucha ante el mar, que se secó hasta desaparecer a una aridez que se arrastró terrible hasta asfixiar el fértil valle que la sostenía. Vi sus guerras y sus triunfos, sus desafíos y derrotas, y luego su atroz batalla contra el desierto, que obligó a miles de los suyos, aquí representados metafóricamente por los grotescos reptiles, a abrirse camino hacia abajo, en dirección a otro mundo, que les había sido revelado por sus profetas. Todo era extrañamente vívido y realista, y era inequívoca su conexión con el increíble camino de bajada que había recorrido yo antes. Incluso pude reconocerlo. Continué avanzando por el corredor y la claridad era cada vez mayor. Así pude ver las etapas posteriores de la épica representada tan majestuosamente en el mural. La despedida de la raza que durante 10 millones de años había habitado la ciudad sin nombre y el valle circundante. Los seres cuya almas se resistían a abandonar los escenarios de sus cuerpos que han recorrido durante tanto tiempo, a dejar el lugar en el que se habían asentado como nómadas cuando la tierra era joven. Toda una estirpe excavando en la roca virgen esos santuarios primitivos, los que adoraron para siempre. Entonces
Con una iluminación favorable, pude estudiar más de cerca las imágenes y detallé las características de la ciudad sin nombre. Muchas cosas me resultaron peculiares e inexplicables. La civilización, que contaba incluso con un alfabeto escrito, parecía haber alcanzado mayor grave desarrollo que las posteriores Egipto y Caldea. Pero un detalle llamó mi atención. No encontré en medio de ese despliegue de arte prehistórico alguna alusión a la muerte o las costumbres funerarias de la ciudad, salvo por la representación de las guerras, violencia o plagas. Me inquietó de sobremanera su reticencia a tratar con la muerte natural. Era como si contemplaran la inmortalidad terrenal como un ideal alentador. Más cerca del final del pasillo encontré con escenas de lo más pintorescas y extravagantes vistas de la aridez y creciente ruina de la ciudad sin nombre, contrastadas con paisajes de aquel nuevo reino paradisiaco al que la extraña raza había llegado excavando a través de la roca. En este punto la ciudad y el valle desértico estaban siempre representados bajo la luz de la luna, con una aureola dorada cerniéndose sobre los muros caídos y revelando a medias la perfección y el esplendor de las épocas pasadas, dibujando mediocremente para el artista. Por el contrario, las escenas paradisíacas eran tan pomposas que casi no podían crearse. Presentaban un mundo secreto de eternidad, lleno de ciudades gloriosas y colinas y valles etéreos. Los últimos tramos del mural daban cuenta de un anticlímax artístico. Las pinturas eran menos habilidosas y mucho más extrañas que las anteriores. Parecían representar una lenta decadencia de la antigua estirpe, a la vez que una creciente repudio hacia el mundo exterior por parte de aquellos que fueron desplazados por el desierto. La forma de los pobladores, siempre representados como extraños reptiles, parecía desvenazarse gradualmente mientras se mostraba su espíritu flotando sobre las ruinas bajo la luz de la luna. Sacerdotes demacrados, exhibidos como reptiles con túnicas extremadamente ornamentadas, maldecían el aire del mundo exterior y todo aquel que lo respiraba. Y una horrible escena final mostraba a un hombre de aspecto primitivo, quizás un pionero de la antigua Irem, la ciudad de los pilares, despedazado por miembros de la raza más antigua. Entonces recordé cuando temían los árabes a la ciudad sin nombre y me sentí aliviado al ver que más allá de ese punto las paredes grises y el techo del lugar estaban vacíos. Siguiendo la historia pintada en el mural, me acerqué vastamente al límite del angosto corredor y pude notar un enorme portal del que provenía la intensa luz que había alumbrado mi camino. Cuando me acerqué y vi lo que había del otro lado, no pude contener un grito de asombro. En lugar de habitaciones más grandes y mejor iluminadas, encontré únicamente un precipicio de luz resplandeciente, como el que uno podría vislumbrar mirando hacia abajo desde la cima del monte Everest. Como una espesa bruma atravesada por los rayos del sol, tras de mí un callejón tan estrecho que no podía siquiera ponerme de pie, y ante mí una infinitud de radiación subterránea. Desde el extremo del pasillo se extendía hacia abajo una hilera de pequeños y numerosos escalones, como los de aquel oscuro túnel que me había llevado hasta allí, que después de varios metros se sumergía en el vapor brillante del precipicio y se perdía a la vista. Abierta contra el mundo de la izquierda, increíblemente gruesa y decorada con fantásticos bajorrelieves, había una máxima puerta de bronce, que de cerrarse podría confinar el fulgurante mundo interior, lejos de este universo terrenal de bóvedas y pasajes de roca. Miré los peldaños y por un momento no me atreví a seguirlos. Intenté correr la pesada puerta, pero esta permaneció inamovible. Me tumbé de cara contra el suelo pétreo y con la mente ardiendo en cavilaciones prodigiosas que ni un agotamiento mortal podría disipar. Teniendo boca abajo con los ojos cerrados y la mente dispuesta a todo tipo de reflexiones, muchas de las cosas que había visto desprevenidamente en los murales volvieron a mí, cargadas ahora de profundos y terribles significados. Recordé las imágenes de la ciudad sin nombre en su apogeo y prolífica vegetación del valle que la rodeaba y las tierras lejanas con las que comerciaba. La alegoría de las criaturas reptantes me desconcertó con su prominencia generalizada y por la centralidad que se le daba a lo largo de tan importante historia ilustrada. Me pregunté cuáles habrían sido sus dimensiones reales y su magnificencia y reflexioné acerca de algunas singularidades que había notado en las ruinas. Me resultaba peculiar la limitada altura de los templos primitivos, que seguramente habían sido construidos así en función del tamaño de las deidades
que allí se adoraban, forzando a los adorados a gatear en su interior. Quizás incluso los ritos mismos implicaban el movimiento reptante como deferencia a sus ídolos. Sin embargo, ninguna teoría religiosa podría explicar fácilmente por qué las planicies que encontraban en medio podían explicar del camino de escalones descendentes resultaban ser tan bajas como los templos o incluso más, pues en ellas no era posible siquiera arrodillarse. Mientras pensaba en aquellas criaturas cuyas horribles formas momificadas yacían tan cerca de mí, sentía una corriente de terror. La mente trabajaba en formas extrañas y era la idea de que, a excepción del hombre primitivo que aparecía despedazado en el último cuadro, la mía era la única forma humana entre las muchas reliquias y símbolos de esta raza antigua. Como siempre en mi extraña e itinerante vida, la curiosidad disipó rápidamente el terror, pues el brillante abismo representaba para mí un asunto digno del más grandioso explorador. No cabía duda de que allí abajo existía un extraño y misterioso mundo en el que esperaba encontrar los indicios humanos que no pude hallar en el mural. Los frescos representaban ciudades, colinas y valles increíbles en este reino secreto, resplandeciente, y no podía dejar de imaginar las colosales e invaluables ruinas que estaba por descubrir. En efecto, temía más por el pasado que al futuro. Ni siquiera el terror físico de estar encerrado en ese estrecho corredor rodeado de reptiles muertos y pinturas antediluvianas. Muchos kilómetros por debajo del mundo que conocía y enfrentando a otro mundo espeluznante de la luz y niebla. Podía igualar el pavor letal que sentía ante la abismal antigüedad de la escena y su esencia. Las piedras primitivas y los templos excavados en la ciudad sin nombre exudaban una aura de senectud incalculable, mientras que el último de los asombros escenarios pictográficos plasmados en el mural mostraban océanos y continentes olvidados por el hombre. Nadie podría decir con certeza cuántos eones vio pasar la Tierra desde la creación de esas pinturas y hasta la extinción de la extraña raza residente a la muerte. En otros tiempos remotos y desconocidos, la vida había abundado en escenas cavernas. En el reino luminoso que había más allá ya no quedaban sino reliquias y momias. Me estremecía al imaginar que durante cuánto tiempo habían sostenido su vigilancia silenciosa y desierta. De repente sentí de nuevo una explotación de temor agudo, la misma que me había sobrecogido intermitentemente desde la primera vez que vi la ciudad y su terrible valle bajo la luz de la luna. A pesar de mi cansancio, me senté apresuradamente y me quedé contemplando el largo corredor oscuro que conducía a los túneles y hacia el mundo exterior. Tuve las mismas sensaciones que me habían llevado a evitar la ciudad sin nombre en la noche y eran tan inexplicables como conmovedoras. Sin embargo, un sonido extraño me sobrepasó de repente, rompiendo abruptamente el silencio absoluto que reinaba en esas profundidades tenebrosas como tumbas. Era un gemido profundo, como de multitud distante de almas en pena. Provenía de la dirección a la que estaba mirando. El volumen aumentó rápidamente. Al mismo tiempo, sentí una corriente de aire frío que fluía también desde el exterior y a través de los túneles. Miré mi reloj y vi que el sol estaba por salir, así que me preparé para recibir el vendaval que estaba por expandirse por la caverna, tal como lo había hecho al anochecer. De nuevo se desvaneció el temor, pues nada como un fenómeno natural para disipar la angustia ante lo desconocido. Cada vez con mayor intensidad se desplazaba el fuerte viento de la madrugada en el abismo subterráneo. Me tumbé de nuevo sobre el suelo y traté de aferrarme a él, por el temor a ser empujado sin remedio ante el abismo fosforescente. La malignidad de la borrasca me estremeció y no pude evitar compararme de nuevo con la única figura humana que había encontrado en mi excursión por aquel pasillo espantoso. El hombre que en las pinturas aparecía mutilado por la raza sin nombre, pues la diabólica exhalación del aire parecía cargada de una rabia vengativa y se hacía más fuerte cuanto mayor era mi impotencia. Creo que grité frenéticamente, había casi enloquecido, y si lo hice, mi voz se ahogó en el alboroto de los infernales aullidos del viento. Traté de resistirme, pero fui empujado lentamente hacia un mundo desconocido. Finalmente, debí haber perdido la razón por completo, porque puse a tararear una y otra vez ese verso inexplicable de loco Alzaret, que soñó con la ciudad sin nombre. Que no está muerto lo que puede yacer eternamente, y en épocas extrañas, incluso la muerte puede morir. Solo los dioses desiertos nefastos y sombríos saben lo que sucedió en realidad. La lucha indescriptible que tuve que librar bajo la tierra, o el abodón que me trajo de nuevo a esta vida, en la que estoy condenado a recordar y temblar con el viento nocturno, hasta que me lleve el olvido o algo mucho peor. Fue monstruoso, antinatural y extraordinario. Excede todas las ideas que el hombre puede concebir, excepto en las malas ditas horas de la madrugada en la que no es posible dormir.
Cuando el viento se extinguió, quedé sumergido en la absoluta oscuridad, pues tan pronto como cruzó la última de las criaturas, se cerró de golpe la gigantesca puerta de bronce, proyectando hacia el mundo exterior sus ecos ensordecentes de música metálica para saludar al sol naciente como lo hace Menón en las orillas del río Nilo.